Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no copio en los exámenes. El día de hoy vamos a trabajar el tema el transporte. El transporte podemos definirlo como aquella actividad económica que consiste en el desplazamiento de personas o de cosas de un lugar a otro a través de un vehículo. Así nosotros podemos viajar, transportarnos de manera aérea, por vía terrestre o de forma acuática. Este transporte pertenece al sector terciario de las actividades económicas. Ya hemos terminado el sector primario, hicimos también el sector secundario con la actividad de la industria, que viene a ser un sector transformativo, y en este caso haremos el transporte como aquella actividad que pertenece al sector terciario junto a otras, como el comercio, las telecomunicaciones, el turismo y otros servicios más. Comencemos con el transporte de tipo terrestre. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, carreteras. Pueden ser de tres tipos estas carreteras. Hay carreteras de tipo longitudinal, que son las que estamos viendo. Acá vemos tres carreteras longitudinales que tiene el Perú. Al lado derecho, en color rojo, la carretera Panamericana, que es la carretera más larga del mundo. Pasa por todo el sector occidental de América, tanto del sur como del norte. En el caso del Perú, recorre nuestra costa peruana desde el departamento de Tumbes hasta el departamento de Tacna. Se le llama longitudinal y tiene este recorrido de norte a sur, uniendo toda una región. En el segundo caso tenemos una carretera en color azul. Viene a ser la carretera longitudinal de la sierra y pasa por los principales lugares, por las principales ciudades de la región sierra. También tiene las mismas características de recorrer el país de norte a sur. Y por último, al lado derecho, en color verde, tenemos la carretera marginal de la selva, que también es una carretera longitudinal y pasa por las principales ciudades de la selva. Aún se encuentra en construcción y la parte final todavía no está construida. Luego tenemos la carretera de tipo transversal. En este tipo de carreteras no tiene el recorrido de norte a sur, de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha, de oriente a occidente o de occidente a oriente, de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque unen las principales ciudades con las carreteras longitudinales, como por ejemplo la carretera central. Y por último tenemos carreteras de tipo regional, que son aquellas carreteras que unen los diferentes lugares, pueblos, centros poblados con las principales carreteras, ya sean longitudinales o transversales, de menor tamaño y a su vez tienen serias deficiencias en su proceso de construcción. Por otro lado tenemos las vías férreas, o también llamados ferrocarriles. El Perú usa ferrocarriles para transportar minas y también para transportar turistas. Por ejemplo, para visitar Machu Picchu es necesario abordar un tren. Respecto al transporte acuático, que es aquel transporte que se realiza pues en el agua,
Tenemos un transporte de tipo marítimo, que se realiza en el mar, es decir, en el océano. Y allí nuestro principal puerto marítimo es el puerto del Callao, que genera muchos ingresos debido al comercio. Hasta este puerto tan importante del Perú vienen diferentes embarcaciones dejando mercancía de cualquier parte del mundo. Y allí empieza el primer paso para el comercio. Luego serán transportados a los diferentes mercados. También vamos a encontrar un transporte fluvial. El transporte fluvial se refiere a aquel transporte que se realiza en los ríos. Específicamente ocurre esto en los ríos de nuestra selva peruana, de nuestra Amazonía, donde debido a las características que tienen los ríos, como por ejemplo que tienen abundante agua, son de largo recorrido, tienen un régimen regular, son estables, la gente puede transportarse a través de esos ríos, es decir, un transporte fluvial, por balsas, por canoas o estas pequeñas lanchitas que se le llama peque-peque. Y también sirve para el comercio, no solamente para transportarse, sino como medio de comunicación y como medio de intercambio comercial. Y por último tenemos el transporte lacustre, que es un transporte que se realiza en los lagos. Esta es una imagen típica del lago Titicaca, ubicado en el departamento de Puno, frontera entre Perú y Bolivia. En este tipo de transporte se usan estas balsas hechas con junco y con totora, que son plantas que flotan, por lo tanto la balsa no se va a hundir. Es importante este tipo de transporte en el lago porque permite el comercio, el intercambio comercial en Puno, sobre todo en esta zona, es factible, es posible gracias a este tipo de embarcación. Y por último, en el Perú también tenemos nosotros un transporte aéreo. Para eso tenemos que conocer los principales aeropuertos. El que vemos en imagen es el más conocido. Es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, uno de los aeropuertos más importantes a nivel de Sudamérica. Si hay vuelos internacionales desde Europa o Asia, muchos van a optar por aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez y luego recién tomar un nuevo destino a otros países de Sudamérica. Este aeropuerto se encuentra en la región Callao, dentro de Lima, y también genera muchos ingresos a esta región. Luego tenemos un aeródromo. Un aeródromo es de menor tamaño que un aeropuerto y principalmente es solamente para un servicio nacional dentro del país. Un helipuerto está ubicado casi siempre en la parte alta, en la azotea, en el techo de algunas edificaciones, de algunas construcciones, como por ejemplo los hospitales. En otros países se encuentra encima de colegios, porque es un lugar específico para el aterrizaje y despegue de un helicóptero. En el país hay algunos helipuertos, sobre todo en los hospitales, porque el helicóptero puede transportar algún herido, por ejemplo. Lo hemos visto en el caso de la pandemia, cuando a través de un helicóptero trasladaron a médicos desde la selva hasta Lima, porque tenían que hacer una intervención de urgencia. Y por último, las famosas pistas de aterrizaje, que son solamente, como su nombre lo dice, pistas largas, pistas extensas para que los aviones y avionetas puedan desembarcar, puedan aterrizar de manera inesperada incluso. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿cuál es la carretera más larga del Perú? La carretera central,
la carretera marginal de la selva o la carretera panamericana. Estamos hablando de la carretera panamericana, que es de tipo longitudinal y recorre el Perú por toda su costa, desde Tumbes hasta Tacna. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué tipo de carreteras unen los centros poblados con las principales carreteras, ya sean longitudinales o transversales? Estamos hablando de las carreteras de menor jerarquía, son carreteras regionales. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.